Hola y gracias por acompañarnos en el video de hoy. Antes de empezar el video de hoy, quiero hablar de algo personal. Durante mucho tiempo siempre pensé que sería feliz en el futuro cuando lograra mis metas en la vida. Por ejemplo, pensé que si podía seguir mi sueño y escribir a tiempo completo, tendría una sensación de realización y, por lo tanto, sería feliz. Cuando empecé a escribir como freelance y después a escribir para este canal, realmente lo estaba disfrutando, pero no era feliz. También pensé que estaría decepcionando a la gente al admitir que aún no era feliz, aunque estuviera siguiendo mis sueños. Pensé que me he mentido casi toda mi vida sobre cuánto quería ser escritor, y eso me molestaba mucho. O pensaba que la gente creería que soy desagradecido por lo que tengo, pero no es así. Estos pensamientos me ponían más ansioso y deprimido, así que decidí hablar con un terapeuta. A través de la terapia, aprendí que cosas como la depresión y la ansiedad no son cosas que puedas curar logrando cosas en tu vida profesional. Me dieron nuevas herramientas y ejercicios para disfrutar mi vida y no sentirme tan miserable siempre. Siempre me he arrepentido de no buscar terapia antes. Si nunca has ido a terapia, puede intimidar, pero en realidad es reconfortante. Un terapeuta te escucha y pregunta. Te ofrece nuevas perspectivas sobre tu vida y problemas. Te ofrecerán consejos y técnicas que cambiarán tu vida para mejor. Número 3. David Brohm. En nuestro video de febrero de 2021, 3 niños que mataron a sus familias, parte 3, cubrimos el caso de la familia Brohm, que vive en Cascade Township, Minnesota. Bernard y su esposa Paulette, ambos de 41 años, tenían 4 hijos: Joseph de 19 años, David de 16, Diane de 14 y Rick de 9 años. En febrero de 1988, el hijo mayor de los Brohm, Joseph, no vivía en casa. Durante 20 años Bernard trabajó en IBM. En 1988 era ingeniero asesor y apoyaba en el desarrollo de nuevos productos de computadoras. Nadie notó nada inusual sobre la familia. Asistían a la iglesia regularmente y eran muy respetados. Cabe destacar que David Brohm, de 16 años, cuidaba niños para los vecinos y paleaba la nieve de las entradas de las casas. Sin embargo, David no era tan conservador como sus padres. En su adolescencia, comenzó a escuchar bandas de punk hardcore como Suicidal Tendencies. Su padre, católico devoto, no aprobaba su gusto musical y discutían por ello. David siguió escuchando música punk y trató de verse más punk. Esto incluía raparse los lados, teñirse el cabello de negro y parárselo en picos. La noche del 8 de febrero de 1988, Bernardo supo que David había comprado un casete que consideró ofensivo. Eso llevó a otra discusión más. Después de la discusión, Bernardo se fue a la cama. David, de 16 años, no durmió. A las 3 a.m. tomó un hacha y entró al cuarto de sus padres. Atacó a sus padres de 41 años con un hacha. Primero atacó a su padre, Bernard, y luego a su madre, Paulette. Luego fue al cuarto de su hermano de 9 años, Rick, y lo atacó con el hacha. Paulette logró salir del dormitorio y llegar al pasillo. David encontró a su hermana de 14 años, Diane, de pie junto a su madre, quien estaba tirada en el suelo. David atacó a Diane con el hacha y luego confirmó que su madre estaba muerta. Bernard recibió 22 golpes, Paulette 17, Diane 9 y Rick sufrió 8 hachazos. Más tarde esa mañana, David contó a varios amigos que había matado a su familia. Un maestro se enteró de la masacre y llamó a la policía, quienes descubrieron los cuerpos. David, de 16 años, no se encontraba por ningún lado. A la mañana siguiente, lo vieron a unos kilómetros de su casa, en una cabina telefónica cerca de una oficina de correos en Rochester, Minnesota. Tras el arresto de David, confesó los asesinatos. Se decidió que, aunque David tenía 16 años en el momento de los asesinatos, sería juzgado como adulto. En el juicio de David, varios de sus amigos testificaron que durante unos 6 meses antes de la masacre, David había hablado sobre querer matar a su familia. Sin embargo, nadie lo había tomado en serio.
El 3 de octubre de 1989, día en que David Brom cumplía 18 años, fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Menos de 2 semanas después, David recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de su madre, padre y hermano. Por asesinar a su hermana, fue condenado a cadena perpetua que cumpliría junto con otras 3. Eso significaba que David tendría que cumplir 52 años y medio de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Eso implicaba que sería elegible para libertad condicional en 2041 a los 70 años. En 2023, 2 años tras publicar nuestro video, Minnesota modificó sus leyes sobre cadena perpetua para quienes cometieron crímenes siendo menores de 18 años. Una de las personas afectadas por esto fue David Brom. Específicamente, la nueva ley decía que las personas que eran menores de edad al momento de cometer sus crímenes podían ser consideradas para libertad condicional después de cumplir 15 años. Para 2023, David Brom había cumplido 33 años en prisión. En 2025, David Brom tuvo audiencia de libertad condicional. Dijo que estaba listo para ser liberado y que es, cito, un buen ejemplo de cómo puede verse una transformación. Fin de la cita. Se disculpó con su familia y amigos por lo que hizo. También se disculpó con la policía y los tribunales que estuvieron expuestos a su crimen y con su comunidad. David quedó en libertad condicional con un programa de liberación laboral. David Brom, de 53 años, salió libre el 29 de julio de 2025 a una casa de transición en las Ciudades Gemelas. Llevará una pulsera GPS y recibirá seguimiento continuo de su caso. Número 2. Libby German y Abby Williams. Nuestro video de mayo de 2021, 3 misterios sin resolver con pistas en video, parte 4, presenta el caso de Libby German y Abby Williams, también conocido como el caso de Delphi. Delphi es una pequeña ciudad en el centro norte de Indiana. En 2017 tenía una población de solo 2.800 personas. En el distrito histórico hay un popular sendero para caminatas. El 13 de febrero de 2017, un par de mejores amigas, Liberty Libby German, de 14 años, y Abigail Abby Williams, de 13 años, estaban caminando por el sendero. A las 2:07 p.m., Libby publicó esta foto de Abby caminando sobre el Monon High Bridge, un puente de tren abandonado que cruza Deer Creek. A las 3:15 las chicas debían encontrarse con el padre de Libby, pero ninguna llegó. Su familia las buscó por más de 2 horas sin encontrarlas, por lo que alertaron a la policía. En ese momento no creyeron que algo malo pasara. Pensaban que las chicas solo estaban perdidas. Las chicas siguieron desaparecidas toda la noche. Al mediodía siguiente, hallaron los cuerpos de Libby German, de 14 años, y Abby Williams, de 13. Fueron encontradas a aproximadamente media milla del puente donde tomaron la última foto. La policía no reveló detalles sobre el estado de los cuerpos ni las causas de muerte en ese momento. Al día siguiente de hallar los cuerpos, la policía publicó la foto de un hombre. No lo llamaron sospechoso, pero dijeron que estuvo en la zona a la hora de los asesinatos. La policía tampoco dijo de dónde obtuvieron la foto. 5 días después, la policía aclaró que el hombre sí era un sospechoso. El 22 de febrero, 11 días después de los asesinatos, la policía dio a conocer una nueva prueba, una grabación de audio de un hombre diciendo, cito, "Bajen la colina", fin de la cita. Aquí hay una grabación que sonará 3 veces. Bajen la colina. Bajen la colina. Bajen la colina. La policía informó que la foto y el audio estaban en el teléfono de Libby hallado cerca de los cuerpos. La policía recibió muchas pistas, pero no se realizaron arrestos. En julio de 2017, 5 meses tras los asesinatos, la policía publicó un retrato hablado del sospechoso basado en testimonios de personas de la zona. Una vez más, la policía recibió muchas pistas, pero no se realizaron arrestos.
En abril de 2019, casi 2 años, tras los asesinatos de Abby y Libby, la policía difundió un retrato hablado más preciso del sospechoso. La policía publicó un audio y un video tomados del teléfono de Libby. El audio tiene una palabra adicional. Él dice chicos antes de colina abajo. El video dura 1 segundo y muestra al sospechoso caminando. Aquí están tanto el audio como el video. Chicas. Bajen la colina. Chicas. Bajen la colina. Chicas. Bajen la colina. No hubo arrestos pese a la nueva información. Durante los años la policía tuvo varios sospechosos. Sin embargo, nunca encontraron ninguna evidencia que conectara a alguna de estas personas con el doble asesinato. Aunque no hubo arrestos, el caso nunca se cerró porque la policía y voluntarios seguían trabajando en él. Una voluntaria era Kathy Shen, jubilada de CPS. Ella comenzó a ser voluntaria como archivista en marzo de 2017. La policía tenía 14,000 pistas que llenaban 5 archivadores. En 2020, Schenck recibió la tarea de digitalizar las pistas. 2 años después, en septiembre de 2022, Schenck encontró una hoja mal guardada en una caja dentro de un cajón de escritorio. El nombre en la hoja de pista era Richard Allen Whiteman. El investigador había anotado descartado en la pista que seguía. Pero algo no cuadraba con la hoja porque no debería haber estado en esa caja. Schenck se la llevó al investigador principal. Parecía que Richard Allen Whiteman se había autodenunciado diciendo que estuvo en el sendero el día de los asesinatos. Un investigador habló con él y dijo que estuvo ahí de 1 a 3 de la tarde, cuando se cree que las chicas fueron asesinadas. Dijo que vio a 3 chicas en el sendero, pero no interactuó con ellas. En 2017, el investigador no notó nada inusual sobre Richard Allen Whiteman. Sin embargo, nadie más había dado seguimiento a la pista. El 13 de octubre de 2022, más de 5 años tras los asesinatos, el investigador principal pidió a otro que entrevistara a Richard Allen Whiteman, de 50 años. Resultó que la información en la hoja de pistas no era precisa. El nombre del hombre era Richard Allen y vivía en la calle Whiteman en Delphi. Se sospecha que el etiquetado incorrecto es la razón por la que la hoja de pistas fue archivada incorrectamente. Allen afirmó que estuvo en el sendero de 1:30 a 3:30 p.m. Esto difiere un poco de lo que dijo a la policía hace 5 años. Dijo que estuvo ahí entre la 1 y 3 p.m. Allen afirmó nuevamente que vio a 3 adolescentes durante su caminata, pero no interactuó con ellas. El investigador preguntó a Allen qué ropa llevaba ese día. Dijo que llevaba jeans y una chaqueta Carhartt azul o negra con capucha. El investigador señaló que el hombre en la foto del video llevaba ese atuendo. Allen también dijo que tenía pistolas. Los investigadores revisaron antecedentes de Richard Allen. Era un esposo y padre de 50 años. Su familia se mudó a Delphi en diciembre de 2006. Era un técnico de farmacia certificado en la farmacia CBS de Delphi. No tenía antecedentes y antes de que Kathy Sheikh hallara la pista, la policía no sospechaba de él. Gracias a sus declaraciones, la policía obtuvo una orden de cateo. La casa de Allen fue registrada horas después de que el investigador hablara con él. Mientras registraban su casa, Allen fue retenido en un coche patrulla. El oficial en el coche le preguntó si quería llenar algún formulario sobre los objetos que se llevaron de su casa y Allen supuestamente dijo, cito, no importa, ya terminó, fin de la cita. No obstante, esta charla no se grabó. Menos de 2 semanas después, Richard Allen fue arrestado y acusado de matar a Libby German y Abby Williams. Allen fue a juicio en diciembre de 2024. Durante el juicio, se revelaron públicamente por primera vez los detalles del crimen. Libby estaba desnuda y Abby vestida. Sin embargo, ella llevaba puesta la ropa de Libby. No se halló evidencia de agresión sexual. A las 2 les cortaron la garganta.
Se cree que Abby estaba inconsciente o inmovilizada al morir. Libby estaba consciente y de pie cuando la cortaron. Entre sus cuerpos había una bala de pistola calibre .40 sin disparar que había pasado por un arma. Cuando una bala pasa por un arma sin ser disparada, se introduce en la recámara y luego se expulsa intacta, a menudo dejando marcas distintivas del mecanismo del arma, pero no hay ignición del fulminante ni del propelente. Aunque ninguna de las chicas recibió un disparo y la bala no había sido disparada, la policía pensó que la bala de pistola sin usar estaba lo suficientemente cerca de los cuerpos. Eso probablemente tenía que ver con los asesinatos. Como la bala había pasado por la pistola y tenía marcas distintivas, otras balas fueron pasadas por las pistolas de Alan. Determinaron que la bala había pasado por la Sig Sauer modelo P226 de Alan. Se le preguntó a Alan por qué una bala de su pistola apareció entre los cuerpos y no supo responder. Esta era la única evidencia física que conectaba a Alan con el asesinato. La policía también encontró una chaqueta Carhartt en la casa que se parecía a la que el hombre llevaba puesta en la foto y el video. Mientras esperaba el juicio, Alan confesó a varios que cometió los asesinatos. Confesó a su madre y esposa, y ambas conversaciones fueron grabadas. Escribió una carta al alcaide confesando y también lo hizo ante un psicólogo de la prisión. Alan dijo que estaba motivado sexualmente. Portaba su Sig Sauer y apuntó a las chicas. Las obligó a bajar la colina para agredirlas sexualmente. Sin embargo, una camioneta lo asustó. Llevó a las chicas a otra zona donde las mató. Dijo que el arma homicida fue un cúter. Arrojó el cúter al contenedor de basura en el trabajo. El arma nunca fue encontrada. La defensa dijo que eran confesiones falsas. Dijeron que Alan tenía una enfermedad mental y deliraba tras estar en confinamiento solitario. También tenían una teoría alternativa sobre quién mató a las chicas. Afirmaron que Abby y Libby fueron asesinadas como un sacrificio ritual por un odidista. El llamado deísmo es un renacimiento moderno del antiguo paganismo nórdico que venera a los dioses nórdicos, especialmente a Odín, y a menudo se basa en mitos y rituales históricos. Los nacionalistas blancos a menudo están asociados con el odeísmo. El abogado de Alan alegó que había símbolos ritualísticos en la zona. El cuerpo de Libby parecía haber sido colocado deliberadamente. La policía investigó si Odines eran responsables de los asesinatos, pero no hallaron pruebas que lo confirmaran. El juicio duró 18 días y el jurado deliberó 19 horas en 3 días. Richard Allen fue hallado culpable de todos los cargos. Le dieron 130 años de prisión, 65 años por cada asesinato para cumplirse de manera consecutiva. En julio de 2025, Richard Allen, de 52 años, fue llevado al área de evaluación y recepción de Lexington, Oklahoma. Sus abogados apelan el caso. Hay muchas personas que creen que Richard Allen es inocente. Existe un sitio web para limpiar su nombre. El mismo día que los abogados de Alan presentaron la apelación, publicaron el video completo del teléfono de Libby, clip completo de 43 segundos. Mira, este es el camino por el que vamos. No hay un camino que vaya para allá, así que tenemos que bajar por aquí. Si hay una actualización sobre el caso, se las traeremos en un video posterior. 1. Sharon Kinney. En su video de septiembre de 2018, 3 asesinos que escaparon de la custodia y nunca fueron recapturados, aparece uno de los casos más fascinantes que hemos encontrado, el caso de Sharon Kinney. Sharon Hall nació en noviembre de 1939 en Independence, Missouri.
En el verano de 1956, Sharon, de 16 años, conoció a James Kinney, de 22, en un evento de la iglesia mormona. Salieron durante el resto del verano y luego James regresó a la escuela en la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Sharon le escribió para decirle que estaba embarazada. En octubre de 1956, James dejó la escuela en lo que se esperaba que fuera una pausa temporal y se casó con Sharon en Independence. Después de casarse, Sharon afirmó que había tenido un aborto espontáneo, pero a los pocos meses quedó embarazada. En 1957, ella tuvo una hija, Dana. La vida familiar de los Kinney no era ideal. James no volvió a la escuela y trabajaba en el turno nocturno en una fábrica en Independence. No ganaba mucho dinero y lo poco que ganaba, Sharon lo gastaba. Además, Sharon no era una esposa fiel. Ella tenía aventuras con varios hombres. En algún momento de la primavera de 1960, después de aproximadamente 3 años y medio de matrimonio, James se enteró de que Sharon le estaba siendo infiel. El 18 de marzo de 1960, James informó a sus padres que él y Sharon se divorciarían. Al día siguiente, a las 5:30 p.m., Sharon llamó a la policía. La policía y paramédicos llegaron a la casa. James estaba vivo, pero apenas. Le habían disparado en la parte trasera de la cabeza mientras estaba acostado en la cama. James, de 25 años, murió antes de llegar al hospital. Sharon tenía una historia inusual. Ella dijo que su hija de 2 años y medio, Dana, disparó a James. Sharon explicó que James estaba durmiendo en la recámara y que ella estaba en otra parte de la casa. Oyó el disparo y corrió a la recámara. Encontró a Dana en la recámara sosteniendo el arma. La policía habló con amigos y vecinos. Varias personas dijeron que James había dejado que Dana jugara con pistolas descargadas. La policía hizo pruebas y descubrió que Dana era físicamente capaz de apretar el gatillo. Así que la muerte de James Kinney, de 25 años, fue catalogada como un accidente. Sharon cobró $29,000 de una póliza de seguro de vida que James tenía sobre su vida. Ajustando por la inflación en 2025, eso equivale a más de $316,000. 2 meses después, el 23 de mayo de 1960, Sharon llamó a la policía. Dijo que había encontrado un cadáver. Los dirigió a las afueras de Independence. Cuando la policía llegó al área, encontraron a Sharon con su novio, John Boulders, y el cadáver de una mujer. La víctima fue identificada como Patricia Jones, de 23 años. Patricia recibió 4 disparos. Había desaparecido de su casa en Independence el día anterior. Otra vez, Sharon contó una historia extraña a la policía. Sharon dijo que escucharon que Patricia estaba desaparecida y le sugirió a su novio, John Boulders, que deberían buscarla. Boulders fue quien sugirió el área porque sabía que era un lugar aislado. Él y Sharon salían ahí, aun cuando ella seguía casada con James. La policía investigó el asesinato y descubrió que la última persona que vio con vida a Patricia Jones fue Sharon Kinney. Sharon le dijo a la policía que se reunió con Patricia porque tenía información importante que compartir con ella. Sharon dijo que su hermana tenía una aventura con el esposo de Patricia, Walter Jones. Ella pensó que Patricia debía saber sobre la aventura. Sharon dijo que después de contarle a Patricia sobre la aventura, la dejó afuera de su casa. Al irse en el auto, vio a Patricia hablando con un hombre afuera de su casa. La policía habló con Walter, esposo de Patricia. Él admitió que tenía una aventura, pero era con Sharon, no con su hermana. Después de que Sherry recibió el pago del seguro, compró un auto en la agencia donde él trabajaba. Este primer encuentro llevó a que tuvieran una aventura. Un día antes de la desaparición de Patricia, Sharon le contó a Walter que estaba embarazada. Walter terminó la aventura y Sharon se molestó. La policía sabía que el arma que mató a Patricia era calibre .22, igual que la usada para matar a James Kinney, pero aún tenían esa arma como evidencia. La policía habló con los amigos de Sharon.
Un hombre afirmó haberle comprado a Sharon una pistola .22 semanas antes del asesinato. La policía pidió ver la pistola a Sharon, pero ella dijo que se perdió. Sin embargo, la policía creyó que Sharon había matado a Patricia y la arrestó por asesinato. Poco después, Sharon fue acusada de matar a James Kinney. Resultó que Sharon realmente estaba embarazada. En enero de 1961, Sharon tuvo una hija llamada Marla. No se sabe quién era el padre del bebé. Medio año después, Sharon enfrentó juicio por el asesinato de Patricia Jones. El caso de la fiscalía era débil. Sharon tenía una aventura con el esposo de Patricia y quedó embarazada. Un día antes de la desaparición de Patricia, Sharon le confesó a Walter su embarazo y él terminó la relación. Sharon admitió que habló con Patricia justo antes de que desapareciera, lo que la convierte en la última persona confirmada en verla con vida. Sharon fue quien, por casualidad, halló el cuerpo de Patricia. La defensa de Sharon señaló que no había pruebas físicas que la vincularan al tiroteo. Cabe destacar que el arma homicida nunca fue encontrada. El jurado de hombres mayores deliberó 1 hora y media y declaró inocente a Sharon. La gente en la sala del tribunal la vitoreó. Un jurado le pidió un autógrafo a Sharon. En enero de 1962, 6 meses tras el juicio por el asesinato de Patricia Jones, Sharon fue juzgada por la muerte de su esposo James. Esta vez fue declarada culpable. Luego fue sentenciada a cadena perpetua. Su abogado apeló su condena. La Corte Suprema de Missouri determinó que hubo un problema en la selección del jurado. En marzo de 1963 revocaron la condena de Sharon y le dieron un nuevo juicio. Sharon enfrentó su segundo juicio por el asesinato de James Kinney en marzo de 1964. Sin embargo, a mitad del juicio se declaró nulo debido a un problema con uno de los miembros del jurado. 3 meses después, Sharon fue a juicio por tercera vez. El jurado masculino no pudo llegar a una decisión unánime. Habían votado 7-5 para absolverla, así que se declaró un juicio nulo. El fiscal del distrito decidió que ella enfrentaría un cuarto juicio. Estaba previsto para octubre de 1964. Mientras Sharon esperaba el juicio, estaba en libertad bajo fianza. Parte de la condición de su liberación era que no podía salir del país. Para 1964, Sharon y su novio, Francis Samuel Puglis, viajaron a la Ciudad de México, Sharon entró al país fingiendo que estaba casada con Puglis y usó su apellido. El 18 de septiembre de 1964, Sharon y Puglis discutieron y Sharon salió de la habitación del hotel. Fue a un bar y conoció a Francisco Paredes Ordóñez, de 45 años. Ordóñez nació en México, pero era ciudadano estadounidense naturalizado y trabajaba como locutor de radio en Chicago, Illinois. Regresaron a la habitación de hotel de Ordóñez. Sharon luego dijo a la policía que él le hizo insinuaciones sexuales y que ella le pidió que parara. Dijo que se sintió amenazada y le disparó 2 veces en el pecho a Ordóñez. Los disparos llamaron la atención de un empleado del hotel que fue a la habitación. Al mirar en la habitación, Sharon le disparó en el hombro. El empleado la encerró en la habitación y llamó a la policía. Sharon fue arrestada. El miembro del personal del hotel sobrevivió al tiroteo, pero Ordóñez no. Sharon fue arrestada y acusada de asesinato. La policía registró la habitación de hotel de Sharon y encontró 2 armas más. Una de las armas era la que mató a Patricia y que Sharon afirmó haber perdido antes del crimen. Como Sharon ya fue absuelta del asesinato de Patricia, no puede ser juzgada otra vez por ese crimen. Las autoridades mexicanas rechazaron extraditar a Sharon porque preferían juzgarla por asesinato en México. En octubre de 1965, Sharon fue a juicio por el asesinato de Francisco Paredes Ordóñez en la Ciudad de México. Fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión. Apeló su sentencia y 3 jueces coincidieron en que no era adecuada.
Lo consideraron indulgente y extendieron su sentencia 3 años más. Sharon aprendió español con fluidez en prisión. Para diciembre de 1969, Sharon tenía 5 años presa. El 7 de diciembre hubo un apagón en la prisión. En el pase de lista a las 5:30 p.m., Sharon no estaba presente. Sin embargo, los guardias no tomaron ninguna medida. Horas después, hubo un segundo pase de lista al que Sharon tampoco asistió. Solo tras el segundo pase de lista, el prisionero avisó a la policía que Sharon se había fugado de la prisión. El FBI también fue notificado. Tras 12 días de búsqueda, Sharon Kinney, que acababa de cumplir 30 años, no fue encontrada. Había varias teorías sobre lo que le pasó a Sharon Kinney. La teoría principal era que cruzó la frontera hacia Guatemala y estaba viviendo en Sudamérica. El FBI dudaba que volviera a Estados Unidos. Si lo hacía y la descubrían, enfrentaría un juicio por matar a su esposo. Otra teoría era que Sharon escapó con la ayuda de la familia de su víctima, la familia Ordóñez. Después de sacarla de la prisión, la mataron. Pero todo esto era solo especulación y las autoridades no tenían idea de lo que le pasó a Sharon Kinney. Su paradero fue un misterio por 54 años. Luego, en diciembre de 2023, las autoridades de Missouri recibieron una pista anónima sobre el paradero de Sharon Kinney. Afirmaron que durante años vivió en Tabor, un pequeño pueblo al sur de Alberta, Canadá. En 2023, más de 8,800 personas vivían en el pueblo. Tabor es llamada la capital del maíz de Canadá por la gran producción local. La pista incluía una esquela de una mujer llamada Deidre Grace Glavis Al Deidre, quien era conocida como tal. Había fallecido casi un año antes, el 21 de enero de 2022, a la edad de 82 años. La policía investigó la pista. La funeraria donde se llevó a cabo el funeral de Dee tenía sus huellas dactilares registradas. Se compararon con las huellas dactilares de Sharon Kinney. Las huellas dactilares coincidían. La policía intentó reconstruir lo ocurrido tras la fuga de Sharon Kinney de la prisión en México. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que se desconocen. Pero lo que se sabe es que en algún momento, posiblemente a los pocos días de su fuga y contrario a las expectativas del FBI, ella regresó a los Estados Unidos. Sharon escapó de prisión en diciembre de 1969 y en 1970 se casó con James Glavis en Los Ángeles, California. En 1973 se mudaron a Tabor. Manejaban un motel y luego fueron agentes inmobiliarios. En agosto de 1979, James murió a los 39 años. Él tenía alcoholismo y diabetes. Los registros indican que Sharon quiso internar a su esposo de 9 años, pero no había camas disponibles. Si su muerte se considera sospechosa, la policía no ha hecho pública esa información. En marzo de 1982, Sharon se casó de nuevo. Su tercer esposo fue William L. William falleció en abril de 2011 a los 79 años por causas naturales. Sharon y William eran muy conocidos en su comunidad. Participaban en su iglesia y eran voluntarios en el banco de alimentos local. Sharon era famosa por su pan de banana para el banco de alimentos. Sharon era la presidenta del comité directivo del Centro de Cuidado Infantil de Tabor. También destacaba por su talento en el bordado y hacía edredones. También jugaba bridge regularmente con un grupo de amigas. Es confuso si Sharon tuvo hijos mientras estaba prófuga. Se informa que tuvo hijos con 2 de sus esposos, pero no se sabe si eso incluye a su primer esposo, James, a quien fue acusada de matar. En el obituario de William L. no se mencionan hijos ni hijastros. Tras confirmar que Deidre Glavis Al era Sharon Kinney, la policía expresó su decepción por no atraparla antes de morir. Por los 3 asesinatos que se sospechaba que Sharon cometió, pasó menos de 7 años encarcelada. En enero de 2025, la policía anunció que después de 55 años cerrarían el caso de Sharon Kinney. La identidad de la persona que alertó a las autoridades nunca se ha hecho pública.
Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros shorts en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.